tú vas a dar vas a conseguir tu Pava Card, porque yo sé que tú siempre dices que a ti te sacaron retroactivamente, pero yo creo que si tú te inscribes, te van a dar tu tarjeta de vuelta, que yo sé que la anhelas. Volvió ahora con lo del Pavacar, que es cuando el Partido Popular antes a los empleados públicos le pagaban y al lado estaba el recaudador del partido. Sí, hubo una época así. Nosotros somos los grandes, somos el gran consumidor del mundo. Ajá. Juegan con mis reglas y mi juego, o me das un acomodo más favorable o rompo esto. Parte de la política pública de Donald Trump ha sido hacerle justicia a sectores que han vivido injusticia por mucho tiempo en nombre de su patriotismo, que yo creo que es muy genuino. Nadie gana con una guerra de aranceles, que el que gana es el que logra posicionarse, el espacio que queda vacío. Y ciertamente, yo creo que es bien obvio que al haber un aumento en aranceles va a haber una crisis económica. El Partido Demócrata tiene una postura más cerrada. Hasta que nos comieron los calzoncillos. ¿Quién te come tus calzoncillos? Los otros países. Mira, yo pensaba que estaba revelando algo. Si tú te buscas Un lo que demócrata. ocurrió. Saludos. Este es Sin Filtro y yo deseo profundamente que algún día ustedes puedan escuchar nuestras conversaciones fuera del aire. Yo soy Cristian Sobrino y en este programa de discusión, diálogo y confrontación con las realidades que nunca van a cambiar, me acompañan hoy, primero, bienvenida a casa, Omaira. Un gusto estar aquí y yo digo que no deberían escuchar las conversaciones. Y no acaban hasta que estén 5 segundos, hasta que tenemos 4 Cuando van segundos. por el conteo 2, ahí se acaba. ¿Cómo estuvieron los viajes? Muy bien, gracias Estaba en a España, Dios. ¿verdad? Estuvimos predicando en Madrid y aprovechamos y visitamos otras ciudades también. Excelente. Y el constitucionalista, licenciado Pero Iván Rivera. Defensor de la libertad religiosa. También. sí, Dios lo bendiga. y de todos los derechos constitucionales. Que ¿Cómo anda? de esa carta de derechos de avanzada de nuestra constitución. De factura más ancha De era. factura más ancha. Excelente. Como decía Díaz Monge, encantado de estar con ustedes y lo he extrañado, pero luego del viaje que explicó Mayra ahí, yo creo que puedo cambiar de constitucionalista y yo puedo ayudarte a predicar en algo, no sé, por lo menos dar charlas de algo, Te puedo dar la recoger la lista ofrenda, de- algo. Mira, Dios es grande por no haberte dado esa Por no haberme dado esa Ese vocación. Ay, eso me comprueba su existencia. Emma Marrero, nuestra vicepresidenta del Partido Demócrata en Puerto Rico. Hola. Hola. Saludos cordiales. ¿Cómo anda todo? Aquí preparándome mentalmente al estar al lado de Peter. Peter, bueno, vamos simplemente a brincar a mi profesor, Peter Miller. En el estado de educación yo daba clases en la Escuela de Derecho de la Lluvia. Así van a estar las cosas. Un placer estar con ustedes. Y créanme, lo que va a salir de mi boca es exactamente lo que digo fuera de la cámara también. Cuidado Sí, con sí. la mesa que después se Sí. interrumpe y nos escribe. Sí, sí. Bueno, señores, el primer tema que tenemos hoy en nuestra agenda es una discusión sobre el financiamiento de campañas políticas, porque Pablo José Hernández, el comisionado residente, pero también presidente del Partido Popular, junto a su equipo develó una nueva estrategia de recaudación que es la Pava Card. Esencialmente a personas que se inscriban para darle un donativo recurrente, débito directo, algo por ese estilo, al Partido Popular, les dan una tarjeta de membresía que es el fondo de la refundación del Partido Popular. Y eso pues ha llevado a cierta discusión nuevamente, pues este asunto del financiamiento de campaña, financiamiento de los partidos, etcétera. Hay también otros temas relacionados, como por ejemplo la fiesta que está planificando la gobernadora, también para recaudación de su campaña de los 100 días, que si se recuerdan también hubo otra actividad, aunque era sin fines de lucro, porque no era necesariamente la campaña, pero cuando ella... Esa no es a 5 pesos, ¿sabes? No, bueno. Cuando organizó un evento para financiar la toma de posesión. Y siempre pues viene la crítica de otros sectores del espectro ideológico de argumentar a favor del financiamiento público, etcétera. Alguien que aquí ha tenido que bregar bastante con esos temas, Iván Rivera. ¿Qué te parece? Tú vas a conseguir tu Pava Card, porque yo sé que tú siempre dices que a ti te sacaron retroactivamente, pero yo creo que si tú te inscribes,
te van a dar tu tarjeta de vuelta, No, que yo sé que la anhelas. Le pregunté a Luisito Herrero, que está más cerca del call de poder en estos días, y me dijo que primero hay que llevar un proceso administrativo para ver si me acepta nuevamente como miembro del Partido Popular Democrático, y después, si doy los chavitos, me mandan la No, pava acá. y también te dijo que el reglamento requiere que sea un juez administrativo particular, pero desafortunadamente falleció, así que no puede Exacto, celebrar. entonces la vista está pendiente de ¿Qué tú crees del sustituto de tema juez. de la pava card y del asunto de Pues mira, recaudación? yo creo que aquí el auspicio económico a los candidatos y a los partidos se da en función más en Puerto Rico en lo que yo creo y donde ideológicamente yo estoy parado, que se da más en función entonces de quién tiene más posibilidades de ganar o quién tiene posibilidades plausibles de ganar, y obviamente en la función gubernamental, el que está en el poder, el partido que domina y tiene el control del poder del Ejecutivo, en un país donde yo tengo un amigo que dice que lo primero que hay que privatizar en Puerto Rico es el sector privado, porque el Heriberto sector Martínez. privado dice que hay demasiada gente dependiendo del gobierno para su negocito privado. Y ciertamente, pues, y no hay nada de delito ni nada ilegal en esto, por si acaso, porque la gente piensa que, si tú eres contratista del gobierno y auspicias económicamente al partido de gobierno y le compras taquillas, estás cometiendo delitos. No, o sea, el delito es el soborno, ¿no? El quid pro quo, o la extorsión en cuanto a eso, pero si tú genuinamente quieres estar en el conteo oficial de gente que donó para que nadie se olvide que tú estás ahí fielmente y lo haces, pues eso es completamente legal y tienes las mayores posibilidades. El caso de Pablo José, interesantemente, comparado con presidentes o candidatos anteriores del Partido Popular Democrático, le está yendo un poco mejor en la recaudación de fondos que a Jesús Manuel, por ejemplo. A José Luis Dalmau. A José Luis Dalmau, al mismo Charlie Delgado, que recogió bastante dinero. Charlie tuvo por los 3 millones de pesos aproximadamente, pero con todo y con eso, pues eran cantidades mínimas. Yo creo que él le va a ir mejor porque hay un sentido por ahora dentro de los militantes del Partido Popular Democrático de que este muchacho tiene break de ganar. Y cuando alguien tiene oportunidad de ganar, dice, yo quiero estar ahí apuntado, lo que llaman matricularse a tiempo. O Mayra, ¿el diezmo para la iglesia o para el partido? Para la iglesia. Adiós de todo, ¿sabes qué es adiós de Dios Y al César lo del César lo del César. César? No, fíjate que hay un principio bíblico que está relacionado con este tema, y es que la Biblia dice que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Ok. Las cosas que uno ama, uno invierte en ellas. Puerto Rico es un país apasionado por la política, ¿verdad? Dicen que hay gente que dice que es hasta nuestro deporte nacional. Y a mí siempre me ha traído, ¿verdad?, la interrogante de cómo es posible de que entonces haya tanto problema para financiar los partidos cuando aquí todo el mundo tiene sus visiones políticas, y si usted tiene una visión política que usted apoya, apóyela peleando en el colmado, apóyela escribiendo en X ahí todo lo que le venga a la cabeza a decir, y apóyela financieramente también. No hay nada malo con buscar nuevas maneras de financiar aquellas cosas que queremos que permanezcan. Y ese es el principio con el cual damos nuestras ofrendas en la iglesia. El diezmo es mandado por Dios. Eso no lo inventaron ni los fondos ni la iglesia evangélica. Eso está en la Biblia. Las ofrendas son voluntarias y uno pone su dinero donde está su corazón. Yo dije lo del diezmo simplemente porque es una referencia fácil. Peter, desde que vi el rundown anhelo tu postura sobre Sí, este tema. todos estamos esperando Yo pensé escuchar. comenzar contigo y dije, pero no, el postre se deja para el final. Lo que pasa es que el huevich sin sal, porque así como le decimos en la El comisionado residente. huevich. Le puedes decir también el notorio niño de la tripita histórica. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, él es el único tipo que yo he visto que le dice a Carmen Jovecillo, a mí me dicen el huevito, o sea, eso es un hecho. Pero él se enfrenta a esta realidad. El Partido Popular, para los efectos prácticos, desapareció en San Juan. ¿A quién nombra de secretario del partido? A uno que estuvo en campaña 4 años y cogió una soberana, total y completa paliza política en el precinto 4. Manuel Calderón Cerame. Calderón Cerame. O sea, el Partido Popular en San Juan, en la área metropolitana totalmente, está destruido. Esto se hace con logística. Así que viene con la Pavacard, que es... O sea, porque este muchacho es como Back to the Future. O sea, le está volviendo a las cosas que hacían los populares. Ya dijo que el estatus colonial de Puerto Rico terminó en el 52. Es una teoría tan refrescante de hace 73 años atrás. Volvió ahora con lo del Pavacard, que es cuando el Partido Popular antes a los empleados públicos le pagaban y al lado estaba el recaudador del partido. Sí, hubo una época así. Lo que pasa es que las cosas eran diferentes, ¿verdad? Así que le está volviendo a eso. Pero la realidad es que logísticamente hablando, el Partido Popular está en ascua. Él ha nombrado a una serie de personas, los que tiene a su alrededor, pues son los arquitectos y
y estrategas de derrotas rimbombantes del Partido Popular, los tienes a su alrededor, no los cambies, quédate con ellos, sigue por ahí para abajo. Pero hay que reconocer lo que dijo Iván. Ellos piensan, o sea, aquí ha pasado algo. PNP ha ganado la fortaleza 3 veces consecutivas, con 3 candidatos diferentes. 4. Pero uno no lo ganó. Por Wanda. Sí, pero Wanda no llegó a la elección general. Te estoy hablando de la, Sí, estoy hablando de la yo elección sé. general. So, sí, ellos tienen un hambre. Y miren, los independentistas les gusta guisar esos billetes verdes. Tú sabes, Silverio Pérez es un tipo que cuando se trepa a los populares se harta de contrato. Así que hay eso. ¿Qué está pasando en las redes ahora mismo? Tú estás viendo una batalla. Yo la encuentro de lo más jocosa. Se me ha acabado el popcorn en varias ocasiones. De los Popu Kids, que ya no son tan Popu Kids, pero en el Partido Popular, si tienes 43 años, eres un nene. Subieron la edad para la juventud. Peleando. Yo quiero dejar claro para nuestra audiencia que yo soy muy joven, de una tierna edad. Si vas Yo al Partido también. Popular, vas a estar en la juventud. Peleando con, recuérdense, con el favorito de la prensa del último cuatrenio, Juan Dalmau, a quien la prensa endiosó Pero y endosó. el Pava Card. El Pava Card Buena es idea. simplemente un reconocimiento que el Partido Popular está quebrado. Pues voy a hacerle una pregunta a Emma. Pon eso en el parking lot porque creo que también es una cuestión de que hay que revisitar después de que Emma tenga una oportunidad. Pero vamos a decir lo siguiente. Tú y yo somos PNP bona fide, pero en el caso tuyo que tienes una posición en el Partido Demócrata que a nivel nacional pues tuvo un problema severo en términos de las elecciones congresionales, senatoriales y de la presidencia. Porque financiero no tuvo problema. No, financiero no Recogieron tuvo, pero más ahí es de lo un que va billón de dólares. ahí es lo que va mi pregunta. A mí lo más Lo interesante, administraron mal. lo que yo encuentro más interesante del asunto no es el que se pida un donativo recurrente, es el que se utilice una tarjeta para tratar de como que realimentar la autoestima de un partido que sufrió una derrota. Y yo creo que yo he visto, por lo menos en noticias, etcétera, que el Partido Demócrata a nivel estatal está en diferentes partes tratando de hacer eso. ¿Tú crees, Emma, que ese tipo de... es un gimmick, pero es un gimmick que puede entonces traducirse a más entusiasmo y a más interés? Sí, de hecho, eso es similar al estilo de crowdfunding que se está usando mucho en Estados Unidos en las campañas, la comenzó Obama, y el concepto precisamente es que el ciudadano de a pie pueda donar tan simple como $5, ¿verdad? Que es una estrategia que está tomando el Partido Popular. A mí me parece bastante nice. Es una manera, ¿verdad?, innovadora en Puerto Rico, porque, ¿verdad?, como dice Peter, están volviendo... ¿Tú te acuerdas de esos donativos? Y yo me acordé de los sobrecitos que venían por correo. Entonces, que Con el había logo que del enviarlo partido. con los logos del partido. Por ahí viene un telemaratón, de eso yo estoy seguro. Pero- Que de repente van a recaudar un dron de chavos de... Pues nada, Pero Ya no, volviendo- ya no les da telemaratón, pero para radio. Radio. En una emisora en específico. Emma. Sí. Ah, en Radio O Cine. para YouTube. Volviendo al tema, yo creo que al contrario, nosotros debemos repensar cómo recolectar el dinero en los partidos políticos, porque inclusive el hecho de que sea a través de una plataforma digital puede provocar el sentimiento o el sentido de transparencia de que es un donativo que tú directamente estás haciendo como ciudadano. Así que a mí me parece bien interesante la Pava Card. El PNP no tiene problemas de recaudo de fondos para la campaña. De hecho, me acuerdo que el cuatrienio pasado, José Bernardo de Victoria Ciudadana propuso que se prohibiera que toda persona que tenga un contrato de gobierno o que sea accionista de una entidad que tenga contrato de gobierno le pudiera donar a una campaña política. Lo cual yo encontraba, decía, mira, al final del día lo que están tratando de hacer es limitar las fuentes de ingreso de tu enemigo y aumentar las tuyas, tratando de que sea un financiamiento público, porque el punto de financiamiento público de campaña no es que yo financee lo que yo interesaba, como decía Mayra ahorita, es que yo financee lo de los demás, porque soy contribuyente. Pero Iván, el asunto de que y esto también para mí es interesante, el PNP lleva 12 años, va a terminar llevando 12 años al final de este cuatrenio, administrando la rama ejecutiva, y su metodología de recaudar fondos sigue siendo la misma que cuando estuvimos en la campaña del 2013 al 2016. Y no aquí- le faltan fondos. Y no le faltan fondos. O sea, ¿por qué tú explicarías que no sufrimos ese problemita en el PNP? Bueno, hay dos variables, ¿no? Pero la principal de por qué, por ejemplo, siguen recaudando de la misma forma que hicieron entre 2013 y 2016, que no eran partido de gobierno, es que la base electoral del PNP es mucho más amplia. Y eso es una realidad.
sea, La estructura. La base y la estructura, la maquinaria política y electoral, por ejemplo, es 3 veces, 4 veces más grande que la del Partido Popular si se reputa el Partido Popular como segundo partido, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el Partido Popular, por alguna extraña razón, en estos últimos 12, 15 años, ha coqueteado demasiado con el sector que se denomina de izquierda en Puerto Rico. El PNP, aunque a veces hace cosas que no lo demuestra, ha sido un partido que ha coqueteado más con el empresarismo, el defensor del capitalismo, del libre mercado, y obviamente el empresarismo, el defensor del libre mercado, del capitalismo, de ordinario es más abierto a dar y auspiciar económicamente movimientos o partidos políticos por razones obvias. Número 1, necesitan un champion que le defienda sus causas. Y número 2, que tiene más capital, ¿no? Porque algunos de ellos, porque yo conozco mucha gente socialista que tiene mucho capital. Pero creo que esas 2 variables han hecho que el PNP se mantenga en el mismo método de recaudación de fondos. Y como dijo ahorita, pues ciertamente está en el poder, te ayuda, incentiva y motiva a que todo el mundo se quiera matricular a tiempo. Pero creo que esas 2 variables, la amplitud de la base y también el discurso que el PNP ha llevado, aunque de vez en cuando coquetean con cosas de medias izquierdosas, ¿no? Pero Cristian, para el PNP, if ain't broken, don't fix it. Y para el Popular, si no tienes dinero, empieza a recoger como sea. Bueno, pero también yo creo que es importante recordar que tú puedes recaudar todo el dinero del mundo si tu mensaje Bueno, hoy o tu sabemos candidato, que puedes recaudar todo el dinero del mundo y puedes perder una elección. Bueno, por eso yo decía, por ejemplo, en estos días se dio una elección especial en Wisconsin. Ellos votan por el Tribunal Supremo. Una fantástica tradición del common law. Y Elon Musk entró en la campaña apoyando al candidato republicano, o que se reputaba republicano, le metió un fracatán de dinero. Un billete. Y perdió por sobre 10 puntos, creo. Una cosa asquerosa. Así que el dinero no es automáticamente lo que te lleva a la victoria. No es, Pero el ayuda. que tenga más dinero no es el que gana. No. Eso lo sabemos. No lo pero si tienes dinero, tienes cómo ayudarte. Es que Wisconsin, Tienen no, más posibilidades. Wisconsin no es un buen Tiene- ejemplo porque Wisconsin, igual que Puerto Rico, tiene voto adelantado, tiene vote harvesting, igual que aquí. No, pero el ejemplo no es eso. El ejemplo es que el Que con más dinero no argumento ganaste. de que el dinero simplemente lo resuelve Pero y que es- la elección incluso es en el dinero. Todo No es Pero es que lo que quiero establecer es, todo depende de cuándo lo pone. Cuando se aparece Elon Musk, ya el republicano estaba 10 millas atrás, llegó Claro. 3 millas atrás, pero ya los demócratas, que recuérdense, Wisconsin tiene 2 senadores demócratas, la mayor parte de los representantes son demócratas y gobernadores demócratas. O sea, Wisconsin para los demócratas está bien saludable. El rechazo fue a Cámara, no los demócratas, ¿ok? So, para cuando llega el republicano, cuando Musk se aparece, y también Musk... No, cuando se aparece la chequera. Pero ya, too little, too late, porque ya eso estaba cuadrado. Es como lo que le está pasando aquí Sí, ya iba a perder al como quiera. PPD y le pasó a Dalmau. El PNP se fue, buscó el voto adelantado, buscó el voto por correo, hizo todas esas cosas que estaban perfectamente legal y dentro de la ley. Bendito, los de MBC ni se leyeron el reglamento. Así que para cuando llega la elección, el día de la elección física, ya era muy tarde para ellos. Mira la diferencia con Trump 20-24. En el 20 Trump contó con el voto presencial, igual como contaron ahora en Wisconsin. Y sin embargo, esta vez, ¿qué pasó? Los republicanos se fueron y buscaron el voto adelantado, buscaron el voto por correo, etcétera, etcétera, etcétera. Mira lo que pasó. Vamos a hacer el cambio del tema. Tenemos, hablando de guerra y de contienda. No, y nos fuimos económicos full. Todo es Sí, no. económico. Y yo quiero hacer una gorra que se llame, que el título sea Make My 401k Great Again. Ajá. pero eso ya mismo llega. Bueno, yo espero que todos los que tengan fe en este nuevo ordenamiento económico, por lo menos me firmen una garantía de que eso va a volver a subir. El presidente Trump anunció una serie de aranceles. No se dice tarifa, se dice aranceles. En inglés es tariffs. Tarifa es otra Si no es que iban a cada rato meter las patas en el programa y Yo digo casi tarifa, choco. yo digo arancel, No, yo tú nunca dices digo tarifa. tarifa. Tú y Ramón lo dicen y No, casi Ramón choco. dice Bueno, siempre. esa es entonces la t-shirt que lo va a sacar de la De hecho, yo pobreza. nunca hago Se tarifa. dice aranceles. Exacto. Y la reacción de los mercados bursátiles no ha sido la más constructiva. Hemos visto una bajada dramática en la valoración de las acciones. Ha habido
un tratamiento también problemático en términos de productos que iban a entrar al mercado, especialmente en el mundo de lo electrónico o de algunos vehículos. Se han parado los despegues de esos productos nuevos. Pero la realidad del caso es que si lo que anunció Trump en términos de aranceles alrededor del mundo se mantiene, implica un cambio de paradigma económico a nivel no solamente nacional dentro de Estados Unidos, pero internacional propiamente hablando. Mundial. Totalmente, o sea, una cuestión, le pusieron hasta arancel a unos pingüinos en una parte que no hay nadie operando allí. Bueno, le pusieron aranceles a todos los países. Exacto. Así que, pero en el mapa incluyeron una área donde está solamente bien, hay pingüinos. pero si es un país, pues tiene aranceles. Si los pingüinos quieren exportar algo y entrar a los Estados Unidos, pues van a pagar aranceles. No, los pingüinos los deportan cuando llegan. Me envían para El Salvador. Anyway, yo sí he encontrado bien interesante la discrepancia que hay entre expertos y hasta incluso gente de negocio sobre el tema. Emma, ya comenzando contigo, ¿tú crees que esa postura que ha asumido Trump, ese nuevo ordenamiento, puede terminar reflejando una crisis económica dentro de Estados Unidos, o tú lo ves un poquito más positivo? Sin duda va a reflejar una crisis. Yo creo que, ¿verdad?, todo concluye en eso. A mí lo que no me sorprende, porque, ¿verdad?, siempre ha sido parte del discurso de Trump, este nacionalismo nostálgico de que Estados Unidos tiene el poder y todo está centralizado. A mí a lo que me lleva a pensar es que cómo en un mundo donde cada vez debemos hacer alianza, globalización, intercambio, nos estamos moviendo a una actitud en Estados Unidos donde ya no soy el good police, ya no soy este líder, ¿verdad?, mundial, que soy el árbitro, etcétera, y vamos a ir a una guerra de tarifas y de aranceles. Una guerra de aranceles que al final del día, señores, yo lo veo como un grito de nacionalismo y una nostalgia que ya no es necesaria, porque nadie gana con una guerra de aranceles, que el que gana es el que logra posicionarse, el espacio que queda vacío. Y ciertamente, yo creo que es bien obvio que al haber un aumento en aranceles va a haber una crisis económica. Y a mí lo que me preocupa es ese espacio que Estados Unidos está dejando por esa actitud de yo soy el que mando, yo soy el que impongo, y ya no veo un Estados Unidos, ¿verdad?, alineado a una dinámica de intercambio, de globalización, que realmente nos va a seguir alejando. Iván, cuando hay cambio económico, la gente descubre amigos nuevos y enemigos que no sabías que tenía. ¿Tú crees que esto va a reflejar un cambio en términos de las alianzas que se han dado tradicionalmente? Por ejemplo, Japón y China y Corea Dijeron que se van anunciaron en conjunto una serie de medidas, y esos tres países no se hablaban entre ellos casi, ¿verdad? ¿Cómo tú ves en términos de el fortalecimiento de alianza o de enemistades? De hecho, ya en los 90, a principios de los 90, después de la crisis aquella que se dio económica de Asia-Pacífico, ellos también trataron de hacer concierto común y acuerdo, porque hay una realidad, hay una cercanía geográfica que en el intercambio comercial, pues, como es una mano lava la otra y entre las dos se lavan la cara. Y déjame dejar esto claro, antes que todo, yo soy globalista, yo creo en la globalización económica. De hecho, mi maestría tiene como título Relaciones Internacionales, Unión Europea y Globalización. O sea, y yo creo que y por eso eres soberanista también. Exacto. Y la globalización tuvo inicialmente un propósito desde que Henry Kissinger la comenzó a empujar a nivel internacional de pacificar el mundo. Las guerras de ordinario eran por control de mercados o control de materia prima para generar mercado, ¿no? y productos. Y aparte de eso, pues también Henry Kissinger decía, esta es la manera de exportar el American Way of Life al mundo entero. Dicho eso y cerrado eso, en este negocio de la globalización económica, también te tengo que reconocer que uno de los grandes perdedores han sido ciertos sectores de Estados Unidos. Hay un sector capital, ese mismo del mundo bursátil, que invierte y que son los accionistas de esas multinacionales que están desperdigadas por el mundo entero, que se originaron muchas en Estados Unidos y con ese capital, donde producen con mano de obra más barata, menos restricciones laborales,
y otras facilidades que le permiten tener más ganancia de su inversión y al final del camino repartir más dividendos. Pues eso está muy bien. Pero hay un sector de Estados Unidos a nivel interno que quedó muy mal parado con este negocio. Sí, de hecho. Y esa gente es que yo creo que Donald Trump le está hablando. Entonces yo creo que al final del camino, creo yo, que la estrategia es poner presión para yo acomodarme en esto en mejores condiciones. Hay gente tratando, ahora hablas de la iniciativa de Asia Pacífico, de cómo hago frente común a esto. Obviamente tienen unas fronteras comunes, aunque sea por mar, ¿no? Son unas uniones aduaneras que ellos han establecido. Y tienes Europa que están ahora diciendo, bueno, pues tu empresa que le vendas a Estados Unidos te va a financiar. Pero a la larga es lo que está haciendo, creo yo, que es la estrategia de la gente de Trump ahora mismo es, nosotros somos los grandes, somos el gran consumidor del mundo, Ajá. juegan con mis reglas y mi juego, o me das un acomodo más favorable o rompo esto. ¿Cuánto tiempo esto dure? Va a ser vital para el incremento del impacto adverso en Estados Unidos. Sí. ¿Tú crees que yo creo que si fuera a resumir la postura de Trump, sería, ¿verdad?, su argumento? La globalización es chévere, pero para alguna gente lo que la globalización implica es el debilitamiento de Estados Unidos y su base industrial. Y pues eso no puede ser de esa manera, ¿verdad? ¿Tú compras ese argumento? Yo creo que, por ejemplo, mencionaste la unión de Japón, Corea y China. El consumo de Japón, Corea y China, con toda la cantidad de millones extra que tienen por encima de los Estados Unidos, por encima de los Estados Unidos en términos de personas, no se compara con el de los Estados Unidos. Ellos tienen que venderle a Estados Unidos. Cuando el presidente Trump, que él dice, le está hablando a esa gente que han perdido todas estas cosas, él no le está hablando a esa gente porque ya esa gente no van a volver a votar por Trump. Trump no va a volver a correr. Él está haciéndole justicia a esa gente, que es diferente. A Trump le preguntaron si él quería un tercer término, hizo una promita con eso y la gente ya está diciendo, se va a tirar de nuevo. Nada que ver. Yo digo que no conteste la pregunta, Omaira, porque yo no necesito un cliffhanger a la final de este season. Tú necesitas. Sí, en la medida que la política... Le voy a dejar saber. Pues mira, Cristian necesita estar como en interrogantes. Sí, si en la o medida no. que la política es un reality show, yo necesito una buena trama, yo necesito un buen héroe, necesito un buen villano, o sea, y yo necesito saber si al final del season entra un caballo blanco con una diadema de olivo a cantar que él es imperator. Lo que mucha gente no ha entendido es que parte de la política pública de Donald Trump ha sido hacerle justicia a sectores que han vivido injusticia por mucho tiempo en nombre de su patriotismo, que yo creo que es muy genuino. Y el término de los aranceles, estamos a días del día de nuestra liberación, como lo definió el presidente electo de los Estados Unidos, Donald J. Trump. Sí, el día de nuestra, a días. ¡Ay, el mercado ha bajado, declinado! Y hay gente que hace dinero cuando el mercado baja. Bueno, eso no quiere decir que es mala noticia para todo el mundo. Yo te puedo decir que aparentemente mi cuenta de inversiones tiene el espíritu de un Wimo, porque tan pronto lo liberaron empezó a excavar. Pero la buena noticia para ti es que todavía tenemos 3 años y 9 meses más del presidente Trump en el poder. Eso va a cambiar. Yo creo que va a ser una cuestión de meses. Pero déjame preguntarle a Peter algo. El mundo arancelario era una... Palabra de domingo. Era una de las virtudes que elogiaban los populares a favor del Estado Libre Asociado. En la medida que entrar al mercado americano era más difícil por los mismos aranceles y las mismas restricciones, Puerto Rico tiene una posición ventajosa. ¿Tú crees que los aranceles fortalecen la colonia? Sí. Eso, lamentablemente eso es así porque, o sea, lo que nuestros hermanos independentistas todavía no han digerido es que ahora productos hechos en Puerto Rico, que significa Made in USA, Made in the US. no tienen... Tú dices aranceles, lo voy a puertorriqueñizar, eso son arbitrios, ¿okay? Para que entiendan. Entonces, lo que está diciendo Trump es lo siguiente, que es lo que ningún demócrata o nadie, porque es republicano que se oponen a esto, pero no te tocan este tema. ¿Por qué está ok que Japón le ponga arbitrios de casi 100% a carros americanos? Nuestro trading partner, nuestro aliado, le mete arbitrios obscenos al producto americano. Pero si Estados Unidos hace lo mismo, es represalia. Lo que pasa es que no se ha jugado con las mismas reglas. ¿Por qué los canadienses le meten arbitrio salvaje a la carne? ¿Sabes quiénes fueron los primeros en salir a apoyar a Trump en esto? Los ganaderos de Estados Unidos dijeron, ya era hora, en Canadá no nos dejan entrar nuestra carne, nuestra leche. ¿Por qué ellos pueden hacer eso? ¿Saben por qué existe la Unión Europea? Porque en la década de los 50
se dieron cuenta los franceses y los alemanes que si ellos no se unían, Estados Unidos se lo comía. Pongan esto en su... Yo oigo gente aquí en el net diciendo, el imperio americano está cayendo. Mire, imbécil, el imperio americano es de 30 trillones de dólares anuales. La segunda economía mundial es la China, que es de 20 trillones. La número 3 es Alemania con 5 trillones. ¿Están entendiendo? Todavía se lo tengo que poner McGerber Baby Food. Y eso era lo que yo me refería. O sea, sea, China tiene problemas porque Estados Unidos puso aranceles. Véndele a los chinos. Ahora, ¿qué hicieron nuestros aliados los israelitas? Ok, vamos a quitar aranceles. ¿Qué tú dices? Espérate, ¿cómo que Israel, que lo mantiene Estados Unidos, tenía arbitrio a productos americanos? Pero está bien, lo tumbaron. El Salvador, hey, estamos al mismo nivel con ustedes. 10% para ustedes, 10% para nosotros. O sea, el que vaya y negocie... la Sheinbaum será una comunista allá en México, pero dijo, yo voy a bajarlo negoció también. immediately so. O sea, Trump es un desarrollador, ese es su primer oficio. Esto fortalece la colonia, además. Pero él va a hacer el deal que, en términos de que ahora, mira la carta, déjame terminar esto, porque tampoco lo ocurrió a la prensa de cartón de Puerto Rico. ¿Qué hizo la gobernadora esta semana? Le mandó una cartita a Peter Navarro, que es el que está a cargo de revivir las manufacturas en Estados Unidos. Le dijo, hey, Puerto Rico, estamos aquí. Todo lo que se produzca aquí es made in USA. Eso va a ser un cantazo. Lo que pasa es que se está haciendo bajo el ELA. No voy a decir que fortalece el Estado libre asociado, pero vuelve a traer al discurso nuestra ventaja geopolítica por nuestra posición, por donde estamos, porque ahora mismo estamos en igual ventaja o desventaja con los países, nuestros vecinos, pero ninguno de ellos goza del privilegio de que su suelo es americano como el nuestro. Bueno, también para mí lo interesante es que antes el partido de Free Trade era el partido republicano y el partido demócrata tenía una postura más cerrada. Hasta que nos comieron los calzoncillos. ¿Quién te come tus calzoncillos? Los otros países... Mira, yo pensaba que estaba revelando algo. Si tú te buscas lo que ocurrió... Que lo dijo en singular. Mira, lo que pasa es que han ocurrido cosas como esta. ¿Usted se recuerda de Charlie Black, el cabildero de los populares? Charlie Black era el United States Trade Representative de George Bush padre. Firmó un pacto con los chinos que Ross Perot dijo en un debate, ese tipo acaba de entregar a la nación americana. Eso fue en el 91. Después renunció y se fue ¿a qué? A representar a las compañías chinas que acababa de darle a Estados Unidos en bandeja de plata. Pregunta ese para tipo de cosas que Emma. vino ocurriendo por 30 Última años. pregunta del tema para Emma. ¿Tú crees que también está reflejándose en un realineamiento político? Porque, ¿verdad? Ahorita tú estabas hablando de que tú personalmente, en términos de la visión del partido, piensas que crees en la globalización, en abrir los mercados. Pues esa no era la postura anterior del partido, era al revés. Y ahora de momento el Partido Republicano es el partido mercantilista y el partido globalista es el Partido Demócrata. Yo creo que si lo ves en la parte amplia, sí, hay un cambio, porque la tendencia de la globalización se puede alinear al concepto de lo inclusivo, ¿verdad? De la apertura, de no cerrar a Estados Unidos a un tema individualista. Porque al final del día nadie gana en una guerra de aranceles. El que gana es el que se queda liderando o el que ocupa ese espacio, como ustedes estaban mencionando. Bueno, pues alguien gana y va a ser Estados Unidos. De quien haga alianza. Yo estoy totalmente de acuerdo con Iván. Esto es algo que vamos a ver a largo plazo. En efecto, sí va a afectar la economía, porque todo aumento, ¿verdad?, a los artículos tiene un impacto directo al bolsillo del consumidor. Y a mí lo que me preocupa es que volvamos a los estilos de antes, cuando ya no es efectivo una dinámica mundial, donde el componente principal sea la individualidad de yo soy el que mando, ajústense a mí, porque al final del día nos estamos moviendo a un concepto de verdad, sobre todo de aprovechar las conexiones, el intercambio, la tecnología, la globalización. Y yo en lo personal quisiera que funcionara. Oye, no es estar en contra de Trump. No hay que ser más pobre. Yo lo que me preocupa es ese cambio de visión que tú estás comentando y cómo esto va a proyectar a Estados Unidos eventualmente. Porque esa no era la actitud tradicional de Estados Unidos. Y para cerrar el tema, yo sé que estás cerrando, Cristian, pero mira, todos los procesos de cambio conllevan periodos dolorosos de ajuste. Aquí en Puerto Rico, muchos de los cambios que hemos tenido que hacer mucho tiempo no lo hemos hecho porque nos va a doler. Bueno, va a llegar y empieza todo el mundo, todo el mundo a decir, no, porque nos va a doler. Mi hermano, yo prefiero que me duela 6 meses, un año y medio, a que me duela toda la vida.
Y en esto en la línea de lo que dijo Emma y Peter, y lo mencionó Mayra también, Estados Unidos es el más grande. En este tipo de juego, el más grande tiene la posibilidad mayor de ganar. Y lo que decía Peter de esas diferenciaciones con la carne, con los vehículos. Tú sabes, en la OMC se supone que tú no tengas arbitrios distintos. Tiene que haber reciprocidad, que es lo que está haciendo él empujando. Es la palabra clave de este tema. Lo que pasa es que en la reciprocidad a nivel interno de la OMC hay unas excepciones por seguridad, por salud, y por ahí te meten todos esos arbitrios, los carros por seguridad, la carne por salud. Entonces te crean unas diferenciaciones artificiales cuando tú vienes a ver, mi hermano, pero todo es salud y seguridad. Y ese ha sido el juego donde Estados Unidos ha salido Cristian, perdiendo. toda persona que tiene problemas económicos resuelve sus problemas económicos haciendo dos cosas. Primero, reduciendo sus gastos. Eso es el próximo tema que vamos a hablar. Sí. Y Ese va a estar segundo, bueno. aumentando el ingreso. No hay otra manera de tú salir de tu problema económico. Todo el que se le ha ido la mano gastando en una tarjeta sabe que tiene que cortar el cable TV, que no puede tomarse el café de los 6 pesos, que tiene que reducir su gasto y que tiene que buscarse un segundo trabajo, tiene que vender algo, tiene que hacer cualquier cosa para tener más ingresos. Y de eso es lo que se trata, resolver yo un estoy problema eliminando las económico. Hablando de café de 6 Mayra, pesos. yo estoy eliminando las aplicaciones de Pero streaming. Tengo muchas vamos que ni la uso. Pero una última cosa No, que quiero yo mencionar. quiero decir una Mira cosa la más. reacción. La Hyundai, pues yo veo a muchos independentistas en las redes. De, ahora los carros. La Hyundai acaba de anunciar que va a hacer una inversión de 29 Gracias. mil millones en fábricas en Estados Unidos. Hay algún imbécil que me ha dicho, pero van a usar piezas extranjeras. No, canto de animal, van a usar piezas americanas para no pagar el arancel, por eso que están haciendo. Porque el mercado americano es más yo grande. simplemente diría que me encantaría ver que la gente que están tienen un fetish con fábrica, les digan a sus nenes, ve y trabaja en la fábrica. Porque también he visto demasiado ímpetu industrialista de personas que no toquen en una fábrica con un tubo de 9 pies. Igual que con el O sea, y cultivo. creo que ¿Tú quieres decir todos esos bachilleres en ciencias sociales? sí, no, hay mucho de esa cuestión. Y por eso- Yo aporté 2 hijos a la. bueno, no, porque a la biofarma. porque tu hija es una bióloga. No, pero aporté 2 hijos. Sí, que ella envía para el producto, pero no es la que lo saca. Pero Y hay aporté dos 2 que cosas. sí van al producto. Pero Hay cambiar el dos tema. cosas. No lo cambie. Hay dos cosas importantes que Ya yo dejar. siento cómo Carmen Jovet se siente. ahora. Mira, Soy trans Jovet. Estuve Haz lo que hace demasiado Carmen y cede. tiempo fuera. Número 1, el tema de los aranceles es un tema de reciprocidad. No se trata de nada que no sea eso. No se trata de un bully que quiera abusar del mundo. Reciprocidad y justicia para lo suyo. Y segundo, el listado, que los medios amarillistas no lo van a reportar, el listado de nueva inversión que va a entrar a Estados Unidos. De ahí, alguna cachaspita va a caer aquí en Puerto Rico. Próximo- Y nos va a funcione. beneficiar. Próximo tema. Ojalá. Es un tema libre. Esos son mis favoritos. Yo, ¿verdad? Trump. Tema. Mira, manéjalo bien porque ese temita se puede ir así cuesta abajo bien. No, ese yo rápido. no voy a dejar que se vaya Tema libre. como el Wimo Tema de libre. Tema libre, o sea que vamos a hablar de los Wolverines y No, la no, temporada vamos a de hablar- fútbol. Ah, no. Hay una emisora que tiene tema libre. por la Trump noche. ha estado yo creo que el asunto que más atención ha cautivado en la administración Trump en términos de su relación con Elon Musk y con otras personas de, ¿verdad?, de lo que dicen la derecha tecnológica es el departamento de Doge. Y la pregunta que tenemos hoy en la mesa es si se creara un Doge boricua, Ea. ¿qué Se creó. cosa debería eliminarse a la solta? Déjame ir primero. Ya lo tenemos. Se llama la Junta de Control Fiscal. Se supone que entre lo que ellos hicieran, porque la Junta de Control Fiscal es, en el mundo de la quiebra, es un síndico. ¿Y qué es lo que hace un Es un síndico síndico. cuando llega una compañía en quiebra? Él mira lo que son los activos, mira lo que son los pasivos, se supone, o ella, que maximicen los activos y salgan de los pasivos. Se supone que una de las cosas que haga la Junta Fiscal es determinar cuáles agencias dan servicios esenciales. ¿Sabes lo que significa eso? Que estas son las que deben existir, las otras son superfluas. Les ha temblado el pulso porque como parte de la quiebra del Estado Libre Asociado, que quiere revivir el huevito sin sal, es que está lleno de empleados que son superfluos, pero son padres y madres de familia, son gente que devengan ingresos, que los gastan en los shopping centers, que los gastan comprando Hyundai, y Kia y Toyota,
Y si tú los eliminas del mercado, de repente metiste a Lela, lejos de ayudar, lo que es el rol de la Junta, lo acabas de acabar de matar. Y ese es el problema que han tenido hasta el día de hoy, 8 años después de formado. Todavía no dicen cuáles son las agencias esenciales. Pero el rol de la Junta era un doge, era coger algo a Lela, que es el gobierno de Puerto Rico, y decir, esto sirve, esto no sirve, esto está superfluo, esto no. Y si hay alguien que sabe eso, eres tú que estuviste bregando con esos animalitos. Les voy a dar después mi perspectiva del tema, pero nuestra ex Chief of Staff de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Tú tienes información de primera mano. Y más reciente que la mía. Exacto. Definitivamente. Aquí no hay que crear ningún Doge boricua, es como dice Peter. El Doge boricua es la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Cuando tú lees la ley orgánica, se supone que si se implementa de manera correcta, hay que hacer impacto económico, cómo las agencias están manejando su presupuesto y puedes cerrarla, ajustarla, estructurarla, y eso es algo que existe. Lo que pasa es que, pues, por alguna razón no se ha implementado de manera, ¿verdad?, se llaman correcta. Votos. Sí. Se llaman votos. Pero, Mira, pregúntale a Luis fíjate, Fortuño. no creo. ¿Sabes por qué? Porque no es cuestión de cerrar y votar gente. Es cuestión de analizar. Porque fíjate, no se ha empleado, o sea, no se ha reclutado más personal en el gobierno. El problema no es la empleomanía, es cómo se está implementando. Aquí yo, No, el ¿verdad? último que reclutó fue Alejandro y mira lo que pasó, quiebra. No, el gobierno tiene 130,000 empleados públicos más o menos, contando los municipios. Antes y era la como 200, pero y la antes era mucho rama más. ejecutiva, sí. Se han ido retirando y no llenan esas plazas. Se han hecho reestructuraciones en las agencias. Yo lo que pienso es que de manera responsable y saludable tú no puedes ver el gobierno como una cajita y voy a cerrar esta y voy a quitar esta, porque hay que repensar esa operación utilizando KPI, utilizando tecnología y viendo dónde mejor sirve ese empleado público para el servicio al ciudadano. Si tú me preguntas de entrada qué cambiarías, ejecutaría, o sea, implementaría la ley de OGP como debe ser, revisitaría qué agencias pueden alinearse según la tecnología, haría ajuste como las procuradorías que las trabajamos. Quizás en lugar de que hayan 8, hacer una y que se reestructure ese poder. Pero a mí lo que me preocupa es este populismo de voy a cerrar por cerrar porque el gobierno es grande, sin verdaderamente mirar si cuánto se necesita de esa ejecución del gobierno. Iván, ¿por qué tú odias al DACO? Yo lo pensé, Iván va a cerrar el DACO. Te voy a decir la lista de los que yo cerraría. Tú vas a chaval con Valerie. Empieza. Me llevo encantos DACO. Tú vas a chaval a Me Valerie. llevo- No, pero esto no es sobre Valerie, esto es una cuestión... No, no, este no. es el No, jihad DACO. de De Iván. toda la vida. Sí, Ah. sí. Yo me llevo enredado a DACO. Me llevo enredado a edificios públicos. Me llevo la otra, ASG. ASG la de o ATH. Servicios Generales. Y Servicios ahora Generales. sorry que te interrumpa, pero ahora que tú dices eso, O TH también, O también se va a pique solo para hacer ATH, presupuesto y gerencia. PRITS Me deben estar en llevo OMP. PRITS, me llevo OME, peso del mejoramiento de escuelas y vaina. Mi hermano, y sigo por ahí contando, llego como a 15. Yo lo que pasa es que yo no le pondría el DOSH, yo le pondría el SQP. El chupacabras del gobierno. Sálvese quien pueda. Y empiezo a cortar. Y yo entiendo lo que dice Peter y lo que dice Emma. Hay una empleomanía que se ha reducido bastante en el gobierno. Y tú no puedes tirar a esa gente a la calle. Y eso es una realidad. Pero tienes un montón de agencias importantes para funciones vitales e importantes como educación, salud, seguridad, otra importante, Hacienda, para fiscalizar el IBU, porque todavía no hemos llegado al grado óptimo de recaudo Imagínate, del IBU, porque todavía a estas alturas hay mucha misa suelta no hemos por ahí. llegado. Entonces, es cuestión de, mira, readiestrar y reubicar. correcto. Oh, Y aquí Mayra. han hecho dos Mi ejercicios. lista es más corta. Alejandro García Padilla aprobó la ley 66, que iba en esa dirección de readiestrar y reubicar, ¿no? Y después que aprobaron la ley, mandaron de la oficina de esta que era secretaria de Gobernación, Ingrid Vila, mandaba gente a decirle a los jefes de corporaciones y agencias, eso se aprobó, pero no fastidies con las uniones, porque después peleamos, déjalos quietos. Y entonces, ¿para qué lo aprobaste? Para el país. Y también en el empleador único, más adelante, Sí. también, pero no se ha hecho. Y yo creo que aquí hay un montón de ineficiencia en el aparato gubernamental y yo no quiero sacrificar al empleado, yo quiero sacrificar esa ineficiencia. Ese empleado yo lo readiestro y lo pongo a hacer funciones vitales No, para lo país. enviamos a la fábrica. Y eso- Mi Omay- lista Oma- es bien Omayra, corta. ¿cuál es la Yo lista? soy la Ah, persona entonces que más corta. pienso que el gobierno debe administrar esencialmente dos cosas y todo lo demás está de más. Seguridad
y justicia. That's it. El resto para mí Esa es la está de función más. del Estado original. Para mí, Muy hobbesiana de el Mayra. resto está de más. Y eso, Cristian, que no toca hasta los municipios. Bueno, No, pero... Esta semana tenemos ya alcaldes Bueno, populares yo y soy- PNP diciendo estamos quebrados. Entonces, chavo, yo soy controversial con algunas personas porque yo pienso que nosotros subutilizamos los municipios. Sí, yo te he escuchado. en esa Yo creo dirección. que si tú miras, ¿verdad? Si tú miras cómo se organizan los estados, la relación principal del ciudadano ¿Cuál county? es con el county o con el municipio. No es... Y nuestros municipios se parecen más a los counties Correcto. Los que a los municipios son, townships, a los ajá. villages, etcétera. Y Ese es el nosotros, equivalente. Yo no quiero eliminarlo. Yo quiero que sea una estructura más eficiente. sí, pero Regionalízalo. para que eso ocurra, tienes que no solamente darle los recursos, pero tienes que dejar de hacer. Correcto. O sea, tú tienes que decir, ya está, no es mi responsabilidad y se acabó. Pero yendo a todo hablaba ahorita de lo de los servicios esenciales, Peter, y yo creo que valdría la pena recordar que en el 2017 nada más, en el presupuesto de Puerto Rico, aunque la Junta dio unos números macro, fue la administración la que redujo $2,000 millones sobre el 20% del Fondo General en gastos recurrentes para hacer espacio para poder entonces pagar las pensiones de los empleados públicos. Eso es 20% de reducción de gastos recurrentes en un año. DOGE ni aspira a llegar a ese tipo de recorte. Cuando nosotros estábamos también en esa época, la empleomanía del gobierno de Puerto Rico se bajó 20%, 20,000 cabezas. Punto. O sea, y no fue de que, ay, después los recontrataron. No. Se ha Se quedado. fueron. Terminaron. Yo me acuerdo en un momento a tener una llamada telefónica que me organizó Carlos Mercader cuando él estaba en Prafa con Ross Vought. Ross Vought es ahora el director de gerencia y presupuesto de Trump. Y en ese momento era el sub que corría el que escribió 2025. ese mismo. Y yo le hice un relato de todos los recortes que había hecho Puerto Rico. Y ese macho me dice, I have never heard about numbers like this before. Así que yo sé que hay mucha gente que le encanta decir que Puerto Rico es este leviatán que gasta y gasta y gasta. Si mira los números, nosotros le podemos dar clase a Elon Musk y a su ejército aderaliado. Y aún tenemos margen para mejorar. Y tenemos claro, zonas de porque la oportunidad. cuestión es esta. Cuando tú cortas, Y no ha sido suficiente. tienes que reorganizar. Exacto. Porque de nada sirve tener ejércitos Potemkin. De nada te sirve Diciendo- saldar la tarjeta para volver No, a es como, entrarle. mira, el Por Departamento eso. de Recursos Toda la razón. Por Naturales. eso no Le se decimos al debe Departamento de cerrar. Recursos Naturales en la ley que tiene que hacer la demarcación de la zona marítimo terrestre en toda la isla y que tiene que aprobar 37,000 cosas. Y cuando tú llamas y preguntas, ¿cuántas personas tienes haciendo eso? 1. Sí. Y Los está como a vigilantes. 3 meses de retirarse. Cristian, los vigilantes, el cuerpo de vigilantes no tiene ni 100. O sea, Pero es Pero que el Cristian, problema- el ejemplo que te doy de Hacienda del IBU. Pero es que el problema esencial que hay aquí, que no lo tiene Estados Unidos, es el siguiente. Sí. Cada vez que ustedes se han juntado para hacer números, tienen que rehacerlo porque, espérate, lo hicimos con una población de 3.3, tenemos 3.2. Espérate, ahora es 3.1. O sea, aquí hay un problema demográfico severo que va, todos estos números económicos se tienen que rehacer cada par de años porque cada vez hay menos gente productiva, una población mucho más vieja. O sea, ¿cuál es el problema que se enfrenta Eliezer Ramos en educación? Que hace 30 años habían casi 750,000 de estudiantes y Ya. ahora apenas llegan a los No, 200,000. tienes toda la razón, pero hay un elemento adicional. Y esta es la parte que nadie nunca quiere reconocer. El electorado puertorriqueño no premia la responsabilidad fiscal. No. No la premia. No. Cuando es más, la reciente... Fortuño hubiera ganado las la elecciones, pero reciente por... y piensa que tú lo estás haciendo porque eres malo. Pudimos haber pasado por la quiebra más grande en la historia de los Estados Cristian. Unidos y como quiera hay gente que dice, no, Cristian. es que tú eres malo. Y me acuerdo que un líder político muy importante una vez me dijo, sobrino, tú no me vas a cuadrar la caja descuadrando mis votos. Y ese macho tiene toda la razón. Bueno. Y hasta que nosotros no haya un cambio cultural, Déjame tú puedes contestarte. traer todos los Doge del mundo y aquí no va a ¿Tú cambiar. sabes por qué yo estoy en contra de Lela? Porque Lela lo que ha creado es una población que la última vez que miré, por lo menos el 60% de la población en Puerto Rico necesita o PAN, o Sección 8, o WIC, o Medicaid. O sea, una población extremadamente dependiente de recursos gubernamentales para, no para vivir, para sobrevivir. Pero ellos no pasan factura de la misma manera que la clase media pasa No, papo, factura si con ellos esos temas por el asunto si ellos ideológico. perciben, y lo voy a poner a calzón quitado, si ellos perciben que viene un guaynabito a decirles, ay, no estoy hablando de ti,
No estoy Es otro guaynabito. Sí, que venga. Yo tengo el mapa de Guaynabo todo en la cara, es obvio. Pero que venga un guaynabito a decirles a ellos, sacrifiquen, se vuelven locos. Y el mejor ejemplo de esto, Luis Fortuño, y ustedes lo saben, Gracias. atacó los problemas fiscales de Lela de una forma responsable y profesional. Si la gente votara por responsabilidad, Luis Señores, Fortuño tuvo ganaba. pero miremoslo, un- espera. Espérate, déjame terminar. Y No, pero es tuvo que esto hay un que swing aclararlo. around de 240,000 votos. Luis Fortuño aumentó beneficios. Quien le pasa la factura a Luis Fortuño no son la gente trabajadora y pobre de Puerto Rico. Quien le Los pasó empleados factura públicos. fueron los guaynabitos. Esa es la realidad Los de la electoral. ley. 240, Pero mira, señores, Y la ley un 7. vueltón de 240,000 vuela votos le cuando pasó la uno se factura a todo el el mundo. hay que tiempo cerrar, vuela hay que cuando uno se está ajustar. divirtiendo y reorganizando filosóficamente el gobierno de Estados Unidos, el régimen económico internacional y nuestras agencias públicas. Muchas gracias Eso es a más todos retante. ustedes por Exacto. sintonizar en Sin Filtro y nos vemos en la próxima.